a un nuevo capítulo de Pacto de Palabra, el podcast que realizamos desde Fundación Pacto Social. Y hoy día me acompañan dos grandes hombres muy contingentes a la escena, así que vamos a conversar de hartos temas con ellos. El primero, y lo presento porque si no me reta, no, mentira. Alejandro Fernández, director de la Fundación Pacto Social, abogado, gran amigo mío, así que no sé si él me considera amigo, pero Te quiero también. Te considero amiga, no amigo. amigue, no, mentira. Muchas gracias, Alejandro, quien tuvo la brillante idea de invitar a Rafael Gumucio a esta conversación. Así que lo presento también. Quizás me queda un poco corta, pero bueno, escritor y columnista, director del Instituto de Estudio Humorístico de la Universidad Diego Portales. Y la verdadera razón por qué te invitaron, Rafael, es porque fuiste creador del Plan Z. Sí, eres nuestro ídolo. Sí, es lo único que importa. Es lo único que importa de todo tu amplio currículum. No, mentira. El Pollo quería conocerte, así que Pollo le decimos a Alejandro. Así. Y de hecho, Alejandro, si pudieras explicar un poco qué es lo que hacemos como Fundación Pacto Social para dar este contexto de la conversación. Eso, gracias Javi. La Javi a todo esto no vio Plan Z, ni siquiera existía cuando dan el programa. Los que Pero estamos en los puede ver en 40. YouTube. Sí, puede verlo en YouTube, sí, es verdad. Lo puedo ver Oye. en VHS. En el canal del 13, esos canales antiguos que dan como cuestiones grabadas. Oye, sí, Rafael, te quería explicar un poco de la fundación para darle un marco, porque además te voy a llevar como la conversa hacia atrás, entonces hacia los últimos 4 años y medio. Nosotros como Fundación Pacto Social nacimos en el contexto del estallido social. No es Ya, casual el nombre, digamos, ni el momento. Esto partió diciembre del 2019. De hecho, yo estaba trabajando en el gobierno, así que me tocó vivirlo muy de cerca el estallido. Y después dejé ese cargo y me fui directamente a armar la fundación. Y esta cuestión, fuiste súper acertado el diagnóstico. Nosotros fuimos como más intuitivos, ¿no? Dijimos acá hay un problema como de conexión con el territorio, con los problemas. Hay una élite muy, digamos, distanciada. Necesitamos ver cómo aportamos a la cohesión social, a las confianzas y partimos con ese como intuición inicial y básicamente nos hemos dedicado a ir generando, potenciando liderazgo colaborativo versus liderazgo, ¿cierto?, que creen en la confrontación. Nosotros creemos en la colaboración, en cómo somos capaces de articular a distintos actores para moverlo en torno a desafíos públicos y desde ahí, bueno, como aportar un granito de arena. Evidentemente este es un problema que nos queda gigante. Eso como contexto. Como contexto. Y bueno, de hecho, a raíz de lo que comentaba Pollo, Alejandro, perdón, que siempre se me... Dime como pollo nomás. la costumbre. A pocos días del estallido social, Rafael, saliste diciendo en Twitter y después en una entrevista en La Tercera que el problema no eran los 30 años, sino los 30 pesos. Y después de un año de esa entrevista, un informe de Tenemos que hablar de Chile, llegó a la misma conclusión después de muchas conversaciones a lo largo del país. ¿Por qué tuviste ese diagnóstico desde el comienzo? Y si todavía sigues pensándolo o si acaso tuviste una nueva reflexión. no, yo creo que desde la elite de la clase media, 30 pesos no es nada, pero todos los días 30 pesos eh, es mucha plata, digamos, para gente que gana 300, 400 o 500 mil pesos. Y yo creo que sí, el movimiento social lo secuestró un poco una cierta élite, que fue después la élite que lideró el proceso constituyente, una élite que no se siente élite, que se siente popular porque sus padres Claro. o sus abuelos fueron obreros o empleados, y esa pseudo élite o esa nueva élite de alguna forma secuestró el movimiento, se tomó el movimiento que por supuesto era muy múltiple y muy multiforme y sentía como una gran ofensa la idea de que el movimiento tuviera causas sociales, digamos, que tuviera problemas materiales, porque sienten ellos que ellos están más allá de lo material, digamos, entonces
de alguna forma le quitaron el sentido material, digamos, el sentido, oye, esto, el pasaje subió, el transporte urbano, sobre todo el metro, es nuestra única fuente de comunicación social en una ciudad absolutamente segregada. Entonces, el metro a la Plaza de Maipú es la gran, por ejemplo, y también a Puente Alto, no estoy, eh, es la gran fuente de comunicación social, es la gran posibilidad de que personas que viven muy, muy lejos, muy aisladas, puedan llegar al lado de mi casa, que está el metro todo al lado, digamos. Entonces, hubo una falta de mirada a esa realidad material que yo creo que tiene que ver con esta nueva clase media unicitaria que siente una gran vergüenza de que le digan que en el fondo son pobres, digamos, o fueran pobres. Y Rafael, ¿y tú, y desde la derecha, cómo creéis que vieron esto? Porque parece que el diagnóstico era mucho más, comillas, fácil de intuirlo desde la derecha. Podría haber dicho, no, es que ha habido poco crecimiento económico, por lo tanto las personas tienen sueldos más bajos y por lo tanto tienen una necesidad material. Pero De hecho, tampoco parece con que fue menos muy claro. simbolismo. Claro. Claro, es que la derecha dirigía el país en esa época y creo que además el presidente Piñera estaba muy extraviado en ese sentido, porque él estaba haciendo una carrera internacional, estaba siendo un presidente que quería de alguna forma presentar una opción, que es la opción como del empresariado con, abierto a la ecología, abierto a los temas de género, pero muy ortodoxo en lo económico, digamos. Y estaba en eso cuando surgió. Yo creo que la derecha y el gobierno tuvo muy poca atención a los temas sociales. Me impresionó porque yo, como unos meses antes, el ministro Moreno me invitó a un grupo de periodistas, nos invitó, y él había hecho un catástrofe, o había hecho una encuesta donde había cruzado varios problemas sociales y lo tenía bastante claro, digamos. Tenía bastante claro un panorama que primero era mucho menos auspicioso de lo que nosotros pensábamos, que por ejemplo el acceso al agua potable, cosas que uno da por sentado, digamos, que Chile ya estaba fuera de este tipo de problemas, digamos, que un país, el acceso al agua potable o la gente que termina el cuarto medio ya son problemas superados. Bueno, en esa encuesta, en ese estudio quedaba claro que no, que faltaba mucho. Entonces, me impresionó que tenían el diagnóstico, digamos, pero no lo No vieron. hicieron el cruce, quizá. Pero en ese estudio había cruces. Pero Lo que no pasa es había que una reflexión más allá de hacer ese cruce como más cuantitativo, quizá. sí, bueno, una anécdota, quizá, no sé si contarla, pero claro, Esas son las mejores. estaba mostrando toda esta realidad y cuando la persona encargada de mostrar, de mover el PowerPoint se equivocaba o se ponía lento, él decía, ya pues, ya, se indignaba. Entonces era muy divertido porque era como, bueno, que muchos de los problemas, que lo que decía el ministro, y era cierto, muchos problemas tienen que ver con el trato. Con la desigualdad de trato, con la sensación de humillación, y entonces era muy divertido porque, claro, el trato seguía siendo el mismo, digamos, dentro del ministerio. Oye, Rafa, Javi, voy a meter nomás a interrumpir un poco Sí, dale la orden, nomás, dale pero nomás, dale nomás. yo quería saber si, como estamos en el diagnóstico, si tú compartías un poco el diagnóstico desde la fundación, porque tú me decías abiertamente no, respecto a esa desconexión desde la elite, uno puede ser la autoridad política, pero también el mundo empresarial, y con lo que está pasando a nivel territorial. En el fondo como nos sorprendió, ¿cachai? Nos pilló, no lo estábamos esperando. No, eso es bastante evidente y bastante patente. Lo que sí no se sabía y se ha ido sabiendo
es la desconexión de un mundo de izquierda, digamos, un mundo académico, un mundo eh, eh, de muchas fundaciones encargadas del tema, desde la izquierda o la centroizquierda, hasta que esa desconexión que demostró el proceso constituyente, esa no era conocida, digamos. Entonces existía como el pueblo, digamos, o sea, la persona pobre, digamos, existía la élite, digamos, la super élite, pero esa élite intermedia, digamos, el millón de pesos, del millón a 2 millones de pesos, eh, eh, ese malestar de ese grupo creo que era muy, muy desconocido. Creo que de alguna forma el estallido, por supuesto, que las partes más violentas y más bruscas y más, ¿cómo se llama?, inesperadas, tenían que ver con los grupos más carenciados. Pero creo que el motor del estallido era esta clase media que va de los 600.000 pesos hasta los 2 millones o los 3 millones, digamos, que sí está viviendo un enorme malestar porque es una clase social que necesita crecer, que necesita, porque como está bicicleteando, necesita, bicicleteando de los bancos, digamos, necesita crecer, necesita que el país crezca. No lo hablo yo desde el exterior porque soy parte de ese grupo, digamos. Claro. Y sí, cosas como, por ejemplo, que el 18 de septiembre durara mucho ese año, porque fue muy largo, y que fuera una enorme cantidad de gastos, eh, también tuvo una influencia mucho que realmente llegamos a octubre y había que pagar todas las cuentas, y había que pagar las cuotas, digamos, de la deuda, y eso se transformó en muy insoportable porque el crecimiento era muy mediocre. El, el, o sea, mi grupo social, digamos, yo estoy en la parte más alta, pero es el que vive del pituto, del puesto de un pituto de este mes que alguien una charla o un concurso un arreglo, eh, vivimos de eso, digamos. Entonces, cuando eso no estaba, fue muy heavy, digamos, porque simplemente tenías que vivir de tu sueldo. Y eso es imposible, digamos. Rafael, de hecho, a propósito de la misma conversación, hablando sobre todo del malestar, está esta idea como de que, y lo mencionaste tú en esa conversación, de que los chilenos no tenemos como por qué esperar, o está la idea de ok, hay un malestar, o sea, nos cuesta llegar a fin de mes, como una frase casi típica, pero se transforma si uno lo baja y dice, bueno, yo no tengo por qué esperar o aguantar, como en un constante grado de malestar que pareciera que de alguna forma hay que aguantar, hay que aceptar ese cierto grado de malestar. Entonces, se deriva de ahí un diagnóstico como de una clientela indignada por el mal servicio, donde no, y ahí lo menciona, donde no existe un nosotros, nadie asume su propia responsabilidad. Y ahí, Alejandro, me imagino que harto tiene que ver con este pacto social que está trastocado también frente a esa idea de individuo. No sé qué les parece. Sí, a mí me llamó la atención ahí, Rafael. Quizás tú puedes profundizar un poco, pero claro, yo entiendo que no es desconocer los problemas, evidentemente, como el malestar, pero esa sensación como del quiero mi cuarto de libra ahora, ¿cierto? Como esa sensación de aquí, quiero ahora las soluciones, no estoy dispuesto a tolerar malestar como siendo que es parte de la vida, digamos. Y tú dijiste una cosa bien interesante que podrías desarrollar, que es, tenemos que construir una nueva forma de relacionarnos y de entender la nueva cultura y lenguaje que está surgiendo. ¿Qué sería esa forma de relacionarnos y cómo llegamos ahí? Sí, hay dos cosas. Yo creo que sí en Chile existía esto de llegar a fin de mes, digamos. Pero no llegar a fin de mes con tu sueldo, sino que llegar a fin de mes porque llegaba un pituto o un extra, digamos, que permitía
el crecimiento, digamos, y que uno fuera como comprando extra también, como viaje, no sé, un equipo de música, ese tipo de cosas. Eh, eh, eso por Chile, pero esto no pasó solo en Chile, Claro. ha pasado en todas partes, digamos. Eh, eh, que esta clase media emergente, como dice Franco Parisi, vive una gran incomodidad financiera, ética, moral, cultural también, ¿me entiendes? Como yo el otro día fui a Estación Central y a mí me parecía maravilloso esto lleno de gente de distintos países vendiendo cosas, Bulla, lleno de ebullición, lleno de tiendas, movimiento. de movimiento. A mí me parecía súper bonito, pero yo sé que a mucha gente le parece horrible porque no reconocen su barrio, su mundo, digamos, y entonces puede ser terrible. Lo que pasó en Francia, digamos, con que también tiene que ver con lo mismo que pasó en Chile, digamos, que son problemas de transporte. O sea, la sensación de una clase media que vive en suburbios, que vive muy lejos de la ciudad, de que su forma de conexión con el mundo, en el caso de Francia, eran los autos, en el caso de Chile el transporte público, digamos. Esa desconexión es total, digamos. Entonces, cuando se desconecta la ciudad, que pasó también en el terremoto del 2010, surge un salvajismo, digamos, surge una violencia, unas ganas de pensar que el vecino de un condominio que es igual al tuyo te está queriendo robar, digamos. Eso es bien salvaje, digamos, y se expresa de manera muy diferente en distintas partes. A mí me impresiona mucho como en Argentina el fenómeno Milei repite exactamente las mismas frases que el estallido, digamos, que es esta idea de que todo el pasado fue robo, fue engaño, y todo el futuro es maravilloso. Es increíble lo que va a hacer Milei. Luego estas frases que eran muy del estallido, que es, estamos peor, pero estamos mejor porque ahora sabemos que estamos lo mal que estábamos, ¿me entiendes? Que además es mentira porque Argentina está peor, o sea, no es verdad que Milei haya sincerado el verdadero estado de la Argentina, sino que lo ha empeorado. Pero existe este discurso, digamos, el discurso de la esperanza, es como una mezcla de total descreimiento del pasado, ese total no reconocimiento de los logros del pasado y un total fe en el futuro, en un futuro mágico, digamos, en un futuro que no responde a ningún parámetro lógico, sino que a un parámetro de pensamiento mágico. Y eso pasa con Trump, pasa con el estallido en Chile, pasa con los chalecos amarillos en Francia, pasa con distintos movimientos de distintos signos, pero que tienen en común ese discurso, digamos. Bueno, y hablando de movimientos, también te quiero hacer volver a ese minuto en donde, eh, a mi parecer, era, o lo que se veía en ese entonces, era que era como un movimiento bastante como sin cabeza, donde no había como alguien que liderara, como cuando uno ve los cuadros de la historia de Chile o de guerras, qué sé yo, siempre hay como un líder, ¿cierto? Que aparece y que lleva la masa y todos lo admiran o lo quieren o lo critican, qué sé yo. Y acá no ocurrió lo mismo, sino que era un movimiento con varias aproximaciones, qué sé yo. Y ahí tú mencionas que siempre has creído que la revolución se hace con guitarra y grafitis, pero también con programas, conceptos, ideas y poder. Esto se ha transformado en una manifestación posmoderna donde se permite todo menos el poder. Pueden hacer lo que quieran menos gobernar. Pero resulta que efectivamente en esa época y un poquito después, dado lo que ocurrió con el plebiscito y con el posterior proceso constituyente, que esa misma persona, que no eran estos líderes convencionales, ¿cierto? De alguna forma obtuvieron poder.
y fueron electos después y se transformaron en la tía Pikachu, el pelado Bade, que sí que tuvieron espacios de poder y asimismo, no es exactamente el mismo personaje, pero el Frente Amplio, que también siempre luchó contra ese poder, contra ese poder más tradicional, también intentó apropiarse de cierto espacio. Entonces, quería preguntarte, ¿qué te parece ese fenómeno? Porque hoy día quienes están gobernando incluso eran bien críticos con esa forma de poder tradicional, hasta que llegaron al poder y se enfrentaron con dinámicas propias del poder tradicional. ¿Qué te parece a ti esta nueva forma como sin cabeza, pero al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de gobernar? Eso fue uno de mis problemas de mi discusión más encarnizada con las personas que lideraban, cosas que estaban de acuerdo, no lideraban, digamos, que era la idea de que justamente la grandeza del movimiento o su originalidad se basaba en su falta de dirección política y su falta de liderazgo, porque pensaban, y tenían un poco razón, pero es una razón, que el líder siempre es corrompible, el líder siempre es, es, eh, es captable, digamos. El líder y el liderazgo siempre es negociable, digamos. Y a la ausencia de líder y también a la ausencia de un petitorio, el movimiento era indomable, digamos. Pero al mismo tiempo no era capaz de llegar al poder. Y de hecho, porque yo no creo que el Frente Amplio, sobre todo Boris, sea fruto de este movimiento, y creo que No, son claro. anteriores. Pero sí, el fruto de este movimiento, que fue la convención, fue una demostración total de la incapacidad programática, una incapacidad buscada del no poder, digamos, del antipoder, que hizo que, por supuesto, fracasara. Eh, eh, Estaba viendo, estoy muy metido con Argentina, me interesa mucho lo que está pasando allá y Es bueno, un fenómeno. claro, y decía Carlos Pagni, un analista, que dice que es la torpeza en el gobierno argentino, es la torpeza como ideología, o sea, nosotros no sabemos gobernar y lo hacemos mal, y nos equivocamos porque no somos Estado, porque no somos políticos, porque no tenemos los vicios que tenía la política anterior. Entonces, es una lógica muy rara y muy enferma, que es lo hacemos mal porque somos mejores, porque los que lo hacen bien son el poder, digamos, son los poderosos. Entonces, nuestra torpeza es señal de autenticidad. Bueno, es un círculo vicioso, porque al mismo tiempo, si la torpeza es tu mejor argumento, luego también la torpeza hace que no logres lo que es tu objetivo, digamos. Y no lograrlo es parte del asunto. O sea, en el caso de Milei, no lograr que sus leyes se aprueben es una cosa muy buena. Porque significa que la política tradicional no quiere sus leyes, luego lo vimos muy claramente con Trump, que su logro como gobierno fue no tener ningún logro. No haber hecho nada, ¿me entiendes? El no hacer nada es como una cosa, el no hacer nada con mucho movimiento, digamos, el no hacer nada con mucho... Es Y de alguna un acto en sí mismo, básicamente. Claro, de alguna forma también sucede un poco con este gobierno, pero no creo que sea tan voluntario en este gobierno. Pero también pasa eso, que el bloqueo es total. Tampoco pudo hacer mucho Piñera, mucho en el sentido de transformaciones profundas. Ninguno puede hacerlo, digamos. El terreno de lo posible en la sociedad contemporánea es muy delimitado. La derecha no puede hacer políticas muy de derecha y la izquierda no puede hacer políticas muy de izquierda, digamos. Eh, y si lo intenta, pasa lo de Argentina, digamos. Pero, pero tampoco van a poder hacer mucho, digamos. No se puede hacer mucho. No. En el fondo hay muchos más acuerdos de lo que todos quieren reconocer y de lo que todos ven, digamos. Alejandro. Interesante, sí.
No, estaba pensando primero que no sé si Boric estaría muy contento de la comparación con Milei, pero interesante esa comparación que hiciste. Yo quería volver a la crisis que a mí me ha llamado harto la atención. Tú decías que hubo ciertos liderazgos que conectaron mejor, ¿cierto? En ese momento, que entendieron mejor lo que estaba pasando. Me acuerdo, hablabas de Desborde alguna vez, decía Mario Desborde, bueno, fue carabinero, clase media, como que tenía algo ahí como de trayectoria vital que podía permitir conectar. Y lo otro Mm. que destacabas tú era como el mundo más conservador, católico. Destacabas intelectuales como Daniel Mansuy, a los Osandón también, Santa Manuel Osandón, su hermana. Y eso siempre me ha llamado la atención, porque tú hablas como esas ideas conservadoras, incluso dices que la izquierda debería anclarse en esas ideas, ¿ah? Y eso de verdad es como que es como medio contraintuitivo, ¿cachai? Tanto Sí. por ti como personaje que ya te asocias más hacia la izquierda, como para qué decir que la propia izquierda política, digamos, tomara ideas conservadoras. Es que la idea de que la izquierda y la derecha son conservadores y liberales es un poco no respeta la realidad histórica, digamos. Hay izquierda conservadora y hay izquierda liberal, y hay derecha liberal y hay derecha conservadora. Lo que delimita este eje es la importancia en la igualdad, es el tema de la igualdad social, digamos. Y entonces el conservadurismo, digamos, puede ser también muy igualitario, eh, y el liberalismo puede ser muy anti-igualitario. Entonces, a mí me parece que por supuesto que la izquierda se tiene que anclar en las ideas del conservadurismo igualitario, digamos, el conservadurismo. eh, y en ese sentido yo siento que el cristianismo es la gran, pero claro, el cristianismo no el catolicismo, digamos, está muy en crisis, digamos. Pero sí, los conceptos cristianos son muy, bueno, mal que mal, la izquierda existe porque el cristianismo la inventó, digamos. Nosotros pensamos que la izquierda siempre ha existido, digamos, pero no es verdad. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, existían movimientos más populares o más de justicia, pero no existía la izquierda misma, digamos, como Mm. concepto. No existía la idea de que los pobres o los desheredados claro, los pobres tenían más razón. Eh, Había personas que querían más justicia, digamos, Claro. pero no pensaban que la gente pobre era mejor que la gente rica, digamos. Todo el mundo pensaba al revés. Si tú eres pobre es porque eres peor, digamos, y lo hiciste mal. ¿Qué es lo que piensa hoy en día la grande mayoría? Pero hubo un tiempo, yo viví ese tiempo, en que se pensaba que los desfavorecidos, digamos, los pobres, los excluidos eran los que tenían la razón y los otros estaban equivocados. Eh, y siento que la izquierda no puede dejar esa herencia, digamos, la izquierda va a tener que, pero es difícil porque yo creo que culturalmente ese discurso, el discurso de que los desfavorecidos o los desheredados son los que tienen la razón, es un discurso que va muy en baja, digamos. Rafael, ya vamos cerrando con esta conversación. De hecho, creo que nos vamos a quedar cortos de muchas preguntas. Pero no podía dejar pasar la última que tenía acá pendiente. Eh, en tu concepto, en todo lo que hemos conversado, en tu reflexión, ¿Chile va encaminado a un despeñadero o es simplemente un mal rato? Eh, ¿Qué opinión No, te da eso? Y también, si es que crees que es así, ¿hay posibilidad de darlo vuelta? yo creo que nos salvamos del despeñadero. Yo creo que el despeñadero sí, y estuvimos muy cerca del quiebre total, digamos, del quiebre de todas las instituciones, de todas las intuiciones, de todos los derechos, digamos. Yo creo que estuvimos muy cerca, pero yo creo que no nos salvamos, bueno, nos salvamos dentro de lo que cabe, digamos. Estamos en un mundo muy desordenado, muy, muy complejo, digamos, con fuerzas que son eh, muy controlables, digamos. La cosa de ver lo que pasa en Europa, digamos, o lo que pasa en Estados Unidos, digamos, para ver que quizás no estamos tan mal, digamos. Y pienso, siempre encuentro bastante
feliz de que una bomba rusa o una bomba israelí o una bomba iraní no nos va a caer encima. Eh, O una bomba por inteligencia artificial, básicamente. claro, pero que si bombardean Santiago ya, bueno, estamos, pero no veo que vaya, que sea un objetivo de ninguno de los ejércitos en conflicto. Ya creo que eso es bastante alegre. Ahora, por supuesto, hay temas de descomposición social y de descomposición societales que son muy preocupantes. eh, lo que pasa con la sensación de inseguridad, la sensación de insolidaridad, la sensación de desconfianza o de temor eh, eh, generalizado, me parece que es súper preocupante y que son temas, pero claro, no son temas puramente chilenos, digamos. No sé si eso de alguna forma sea un consuelo, no creo que sea un consuelo bien penca, pero es un consuelo al fin y al cabo, digamos. Pero son temas gravísimos, digamos. Claro, el tema del narcotráfico sí es un tema gravísimo y un tema muy importante, pero no es un tema chileno, digamos, es un tema en que Chile está involucrado y que es un tema creciente, explosivo, a escala de nuestra historia, digamos. Eh, pero es un tema evidentemente mundial. Pasa un poco eso de que los temas, muchos de los temas que el mundo vive son mundiales y necesitan una mirada internacional, digamos, pero la política es cada vez más provinciana, cada vez más atomizada y cada vez las ciudadanías tienen la sensación de que lo que les sucede es completamente único, digamos. Yo lo vi perfectamente con el estallido social. El estallido social es un movimiento que tuvo mucha respuesta en el resto del mundo, que tiene muchas semejanzas con muchos Sí. movimientos, pero que nadie hace la relación. Cuando yo trato de escribir sobre estallido social para una revista mexicana o una revista española o una revista argentina, me dice, pero ¿qué? Eso es una cosa que les pasó a ustedes en Chile y cuesta mucho hacerle entender, oye, pero si como te digo, Está latente, claro. Puede claro, ocurrir si mañana. no hago la relación entre el fenómeno Milei y el estallido social, dicen nada que ver, pues sí, Milei primero es presidente, luego es ultraliberal, luego está en contra de todas las ideas que el estallido presentaba, pero para mí es súper claro que el reflejo psicológico o que la visión del mundo es la misma, Rafael. pero Oye, resulta difícil de vender. oye, yo sí que la última pregunta, Javi, perdona. Pero Sí. vale relacionado a esto, te voy a decir, pero así como en concreto, al final, ¿estás optimista o pesimista respecto a Chile y al mundo? No, yo soy un pesimista Empedernido. eh, soy un pesimista irreductible, o sea, siempre he sido pesimista. No, no, pero soy pesimista siempre, no sé si está mucho peor. Eh, eh, es evidente que desde que yo nací hasta hoy, los niveles de vida y las comodidades y incluso la paz, digamos, en Chile y en gran parte del mundo es evidente el progreso, digamos. Y también es evidente el deterioro, por ejemplo, en la educación y en la cultura, digamos. Pero sería eh, muy tramposo decir que vivimos en los años 40, digamos, que fue una época a nivel mundial donde era muy difícil vivir, digamos, donde era muy peligroso sobrevivir, digamos, y no en Chile, pero en Europa. En, así que sí, yo soy como pesimista porque así nunca me decepciono, eh, pero en el fondo es evidente que vamos a salir de esta y que es un poco ambiguo, porque siento que las ideas que yo siempre he defendido, que son más o menos las ideas liberales, a pesar de que soy conservador, pero las ideas liberales, la Claro. democracia, triunfaron. Triunfaron y son invencibles, pero al mismo tiempo su triunfo tiene un peso un contrapeso muy grande porque al haberse eliminado el conflicto interno entre
ciertos grupos entre los liberales más extremos y los liberales más centristas, lo único que va quedando es los liberales frente a lo iliberal, digamos, a Irán, al terrorismo islámico, digamos, a movimientos de izquierda que en el fondo son neonazis, pero no lo saben. Entonces, claro, por un lado el triunfo es total, es completo y es celebrable, digamos, que los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos sean ya una conquista que los gobiernos, que los estamentos más poderosos ya admiten como propio y no están dispuestos a retroceder, a veces retroceder un poco, pero sí van surgiendo movimientos que son populares porque son contradictorios, porque como no son, porque son rebeldes, porque son de resistencia, y eso es preocupante. Es preocupante. Es súper bueno que Piñera, la Bachelet y Lagos estén de acuerdo en una serie de cosas que son bastante izquierda para mi gusto. O sea, que de alguna forma algunas ideas que eran consideradas izquierdas se han asumido por todo. Eso es súper bueno. Ahora, lo súper malo es que se vea como un peso aplastante, como un poder coercitivo tremendo, y que la lucha contra ese poder esté llena, impresa de ideas etnicistas, racistas, y esa idea racista, etnicista, desigualitaria, consigan el privilegio de ser rebeldes, de ser juveniles, de ser chora, digamos. Es un mundo en que ser buena onda es defender cosas que son completamente mala onda, digamos, o peligrosas, digamos. Entonces, eso por supuesto que es peligroso. O sea, que los universitarios de las universidades de élite planteen la censura, la exclusión, por ejemplo, la castración de lo física, digamos, de los adolescentes, que todas esas ideas estén empujadas por chicos jóvenes que creen que están en la punta del liberalismo, digamos, Claro. de la izquierda. Eso es muy peligroso y muy complejo, digamos. Rafael, Alejandro, ya llegamos al límite de tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, pero ha estado muy interesante la conversación y como dijeron por ahí, el precio de la libertad es su constante vigilancia. Así que es parte de los desafíos que yo creo que nos quedan a nivel país, a nivel global también. Así que muchas gracias Rafael y muchas gracias Alejandro y nos vemos en el próximo capítulo de Pacto de Palabra. Gracias. Muchas gracias.